Bueno, buenos días a todos, buenas noches, mejor dicho, a todos. Estamos comenzando nuestra tercer actividad científica del año, en este caso la primera virtual, eh, y la actividad de hoy se refiere a el manejo de casos clínicos complejos en gastroenterología y lo van a coordinar la doctora Virginia López, que es expresidente de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, profesora agregada de gastroenterología y jefa del Departamento de Gastroenterología y Endoscopía del CASMO. Y la doctora Susana Cohen, que es expresidenta de la Sociedad de Gastroenterología también, y es gastroenteróloga especialista en enfermedades inflamatorias del Hospital Británico, del SMI y de COSEM. Bueno, las dejo para que continúen la presentación de la actividad y bueno, les comento que estamos acá con la doctora Pilar Noss, de visita, una amiga de la casa, así que va a poder presenciar y comentar y hacer sus aportes de los casos que se van a discutir. Adelante, chicas. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por las palabras de introducción. Bienvenida, Pilar, especialmente una enorme bienvenida a nuestro país, como siempre, y un agradecimiento especial a todo el resto del equipo que va a estar con nosotros disfrutando esta hora, con Susana, con quien me toca co-coordinar y que me divierte mucho hacerlo contigo, Azu. Pero sobre todo agradecerle a la doctora Gabriela Hualco, que es especialista en anatomía patológica y directora del Laboratorio Diagnóstico de SRL, a la doctora Mariana Estebenazzi, profesora agregada de hematología, a Joaquín Berrueta, profesor agregado de gastroenterología, y bueno, y a nuestra amiga y querida gastroenteróloga también, Jimena Pasos, Jimena Rodríguez, mirá cómo me traicionó, Jimé, el inconsciente, Jimena Rodríguez, que bueno, con las que vamos a compartir dos casos clínicos en esta actividad que se denomina discusión de casos difíciles en gastroenterología. Vamos a empezar con un primer caso que lo va a comentar Susana. Vamos a ir haciendo algunos parates donde vamos a pedirle la opinión a los expertos que nos acompañan. Y bueno, y el segundo caso que lo voy a presentar yo. Así que te paso la posta, Su, todo tuyo. Bueno, yo solo voy a decir dos palabras antes de entrar en el caso. Primero, agradecerle también a la sociedad y a Piki especialmente por invitarme a coordinar esto con ella, que es una gran amiga y alguien con quien amo trabajar. Y bueno, a Carla y a Pilar, que es un honor y una presencia importante para ayudarnos a compartir estos casos. Bueno, vamos a empezar con el primer caso clínico entonces. El primer caso clínico es un caso que hemos vivido hace muy poco tiempo. Se trata de una mujer de 52 años sin antecedentes familiares a destacar, que nos consultó, que tiene antecedentes personales de cáncer de mama con metástasis ganglionares, que debutó en el año 2020, recibió tratamiento con quimioterapia, radioterapia y cirugía. Está en tratamiento con tamoxifeno desde el año 2021. Tenía el antecedente también de una litiasis urinaria, por la cual se le colocó un catéter doble J y se líquida de 3 semanas de evolución con 6 a 8 deposiciones día, con sangre y dolor abdominal. Negaba fiebre, tenía claros elementos de un síndrome funcional anémico y un adelgazamiento de 8 kilos en el último mes. Del examen físico se destacaba una anemia clínica, era una paciente que estaba apirética y que tenía dolor en mi abdomen izquierdo. La siguiente, por favor. De la paraclínica realizada en emergencia se destacaba una hemoglobina de 7,4 con un volumen corpuscular medio de 107, glóbulos blancos y plaquetas normales, glóbulos blancos de 5.930, plaquetas de 232.000, una velocidad de eritrosedimentación de 120 con una PCR de 2, una creatinina de 1,58 y una azoemia de 62. En ese momento se le realizó una tomografía de abdomen que mostró un engrosamiento de las paredes de colon transverso y descendente de aspecto edematoso con alteración de la densidad de la grasa adyacente. La siguiente. Se le realizaron coprocultivos, coproparasitario y Clostridium difficile, que fueron negativos, igual que el HIV, y en el panel entérico apareció una Escherichia coli enteroagregativa. La albúmina era de 2,6 y la ferritina de 429.
En ese momento le indicaron un tratamiento con ciprofloxacina que recibió por 7 días sin mejoría llamativa, persistiendo con diarrea, con fiebre y con dolor. Me gustaría hacer una primera pausa acá y bueno, y preguntarles a las gastroenterólogas, Jimena, ¿qué pensamos en primer lugar de este primer planteo? Indudablemente, el primer planteo clínico fue que esto se trataba de una colitis aguda infecciosa, se le trató como tal, se le dio tratamiento antibiótico, sin una mejoría franca, la paciente persistió igual. ¿Qué opinás? ¿Qué planteos clínicos planteamos hoy? ¿Creemos que este Escherichia coli es algo sobreagregado sobre una enfermedad de base? ¿Qué planteos podemos hacer hoy hasta acá y cómo avanzaríamos en el diagnóstico? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Las Jimenas estamos viniendo en bloque, entonces no hay problema. Somos casi intercambiables. Este, bueno, yo creo que este fue un caso que vivimos y que fue sumamente interesante, desafiante, eh, por varias cosas. De la clínica, yo creo que vale la pena como hacer un análisis de todo lo que pasó, ¿no? La clínica era la de una paciente con una diarrea inflamatoria de un relativamente reciente diagnóstico, con una paciente con ciertos antecedentes, ¿verdad? Que eso no es menor. Pero la clínica era la de una diarrea inflamatoria. Entonces se prosiguió el estudio como creo que era lo indicado, ¿no? Buscando, bueno, el hemograma, los parámetros de inflamación, buscando las causas infecciosas que pudieran estar jugando en esto. Y bueno, y finalmente una imagen para ver frente a qué nos estábamos encontrando. De la búsqueda infecciosa surge una Escherichia coli de este tipo que su papel patogénico está aceptado, entonces obviamente en una paciente con estos síntomas yo creo que no cabía duda de que esta bacteria tenía que ser tratada. El gran tema era si esta bacteria explicaba todo el cuadro clínico de la paciente, ¿verdad? Y creo que nos ha pasado en varias oportunidades que tenemos la enorme duda de si podemos atribuirle a esta infección o a una infección todo lo que le está pasando a la paciente. Y entonces ahí me gustaría analizar un poquito todo lo otro que teníamos de esta paciente, ¿verdad? Por cierto que encontrar en una paciente con una diarrea inflamatoria que además por tomografía tenía algunos elementos de una colitis, no es extraño encontrar una anemia, ¿verdad? Pero había algo bastante llamativo en la anemia, que era el volumen corpuscular medio que tenía esta anemia, ¿verdad? Yo cuando vimos a esta paciente y bueno, los especialistas que hay acá y con los que en este momento contamos, creo que nunca había visto en una enfermedad inflamatoria o en el planteo de una enfermedad inflamatoria un inicio con una anemia macrocítica franca, porque no estamos hablando de una macrocitosis dudosa. Este, y bueno, y lo otro que llamaba un poquito la atención era el que teníamos una vez bastante alta con una PCR baja, inclusive cuando estábamos cursando una infección probablemente, ¿verdad? Entonces, como que había cosas que nos hacían pensar que, bueno, que esta Escherichia que tenía obviamente valor patogénico, como se sabe que lo tiene, que había que tratarla, pero que quizá había algo más que estaba sonando en el medio. Esto fue un poquito, Sí. este es un poco mi razonamiento. Jimena, una pregunta. ¿Tú haces ese razonamiento si nos abocamos a pensar, por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria como algo de fondo? ¿Te parece que el tamoxifeno pueda estar jugando algún rol acá? Bueno, yo creo que es una pregunta sumamente interesante
porque cada vez escuchamos más, ¿no?, de cuadros de diarrea inflamatoria y de colitis vinculada a fármacos y de fármacos en el tratamiento oncológico. Pero no es el tamoxifeno, que es una hormonoterapia, no es de los fármacos que suelen producir estos cuadros, ¿verdad? Son los agentes nuevos, que en general no son hormonoterapias, sino inmunoterapias, que son los que más estamos escuchando vinculados con estos cuadros y generando cuadros, sí, de colitis y con tratamientos muy complejos en algunos casos, ¿no? O sea que yo creo que el tamoxifeno, o sea, más allá de tener en cuenta que tenemos una paciente que tuvo que cursó un cáncer de mama con radioterapia, con quimioterapia, o sea, eso sí tiene un valor en toda esta paciente, la hormonoterapia per se no tendría por qué ser un factor para algo particular, ¿no? Bien. No sé, Pilar, si te parece que tenés algo que puedas opinar, que quieras comentarnos hasta acá, o avanzamos un poquito. Carly, Pilar. No sé si No, querés. lo cierto es que aquí, es que lo ha dicho muy bien Jimena, lo que llama la atención es claramente esa macrocitosis. Eso yo tampoco había visto, es una hemoglobina de 7 creo, que bueno, es excepcional. Yo no lo he visto nunca, una enfermedad inflamatoria con esa anemia que curse con esa macrocitosis en ausencia de estar tratada con tiopurínicos o bueno, ya algo, o tener un déficit de B12 muy llamativo, pero así de debut, como era el caso, eso es lo que más llama la atención, aparte de la disociación. Yo no hubiera planteado una enfermedad inflamatoria de entrada, o sea, cuando dijo una diarrea inflamatoria, no hubiera planteado una diarrea inflamatoria en una diarrea que tiene 3 semanas de evolución con una PCR normal. Más allá de que posteriormente agrega esa imagen que, bueno, es la que también un poco guía, y la macrocitosis obviamente, pero digo, no es habitual que veamos una diarrea inflamatoria con PCR normal, ninguno de nosotros. Y esa disociación entre una PCR de 2 creo que era, con una hipoalbuminemia de 2,6. Yo creo que primero hubiera pensado sí en lo infeccioso y segundo en lo neoplásico. Obviamente, bueno, después la macrocitosis, y las imágenes nos harán los planteos, pero sin la macrocitosis ni nada, el hecho de tener una diarrea de 3 semanas de evolución, que es una diarrea aguda, y una PCR normal, no es lo que vemos habitualmente en una diarrea inflamatoria. Con Y P el, cerrada, más infecciosa plantearía primero. bien, ¿y plantearían, por ejemplo, algo isquémico? Yo no hubiera planteado inicialmente algo isquémico, no. Bueno, creo que A estamos mí, todos de acuerdo. a mí solo me gustaría hacer una Claro, no pequeña tenés acotación. sangrado. Estoy de acuerdo con lo que dice Carla. Lo que pasa es que yo me adherí un poquito a la nomenclatura clásica, ¿no? De que diarrea con sangre es una diarrea inflamatoria como planteo clínico, por decirlo de alguna manera, Pero ¿no? ella no tenía sangre, ¿no? Sí, sí, tenía Sí, sí. sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, y Sí, por Sangre. tenía más, o sea, no sé si alguna vez hemos visto una diarrea inflamatoria con una PCR normal, yo no recuerdo. Y no, Bien. no me A parece. ver, creo que, no sé, Jime, ¿qué opinás? ¿Cómo avanzarías en el diagnóstico? Creo que estamos todos de acuerdo en que el paso a seguir es solicitar una colonoscopía. Por lo Sí, creo que tanto, sí, nos dejamos de suspenso y avanzamos con el próximo examen. totalmente. Bien, la colonoscopía, se hizo una colonoscopía total con ileoscopía que mostró a nivel de transverso y descendente entre sectores de mucosa sana, múltiples sectores ulcerados como con mucosa circundante congestiva, algunas con grandes coágulos adheridos, resto de la mucosa sin lesiones. Bueno, ya que tenemos la presencia de Joaquín con nosotros, Joaquín, me gustaría si nos podés ayudar a comentarnos, nos podés comentar qué impresión te dio estos hallazgos endoscópicos, qué te mereció, qué comentarios te merecen y respecto a la toma de biopsias en estos pacientes, si tenés algún cuidado especial. Bien, bien. Bueno, nada, fue una colonoscopia con los datos que mencionaban ustedes, bien preparada. Que bueno, que nos fui llevando alguna sorpresa a medida que iba avanzando.
fue total, se entró al ilion, el ilion estaba sano. Y lo primero que llamaba la atención es que había una afectación, obviamente la mucosa estaba afectada, estaba alterada, pero esa afectación no era uniforme, no era difusa, como pensamos cuando, lo primero que pensamos, obviamente, todos los gastroenterólegos, en una enfermedad inflamatoria intestinal que sea de tipo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Eh, Obviamente esta enfermedad no se estaba manifestando como una afectación circunferencial, difusa, como estamos acostumbrados a verlo con eritema, edema, sino que no era difusa, estaba parcheada y además esos parches de mucosa afectada tenía grandes ulceraciones. Ustedes pueden ver la imagen del medio, en algunos sectores se ven como úlceras realmente casi como ensacabocados, como se describen las de citomegalovirus, que llamaban la atención, inclusive un poquito más arriba, también hay otra un poco más redondita también, un poquito más a la izquierda, ahí justo atrás, un poco más abajo, un poquito más, ahí, por ahí. Por ahí encontrabas como unas úlceras en sacabocados que llamaban realmente la atención, y algunas eran grandes, grandes, como la que está más a la derecha, y tenía un enorme coágulo adherido que no se removió, pero eran úlceras importantes. Y esto afectaba solamente una parte del colon, no afectaba todo el colon. Entonces, ya por ahí empezaba a llamar un poco la atención que, bueno, esto no es una colitis ulcerosa, no. El planteo segundo para pensar es una enfermedad de Crohn, pero eran unas úlceras que eran como, si bien la enfermedad de Crohn es transmural, eran como demasiado localizadas, profundas, no se extendían y se mezclaban entre sí, dando esa mucosa en empedrado que podemos encontrar en la enfermedad de Crohn. Entonces uno quedaba con la idea de que acá había algo más. Está bien pensar en lo que decían la colitis isquémica. Recordar que la colitis isquémica afecta a los sectores donde hay menos vasculatura, el ángulo izquierdo, el sigmoides, pero es otra opción que también podía ser. Y siempre estamos pensando en lo infeccioso, por supuesto. En lo infeccioso, al tener úlceras en saco bocado, uno pensaba, bueno, tendrá un citomegalovirus sobreagregado a una enfermedad inflamatoria o no, pero esas úlceras realmente llamaban la atención para que eso fuera, bueno, una infección por citomegalovirus. De otro tipo bacteriano no parecía, un Clostridium difficile tiene esas placas blanquecinas que, bueno, que son como exudados más difusos en toda la mucosa. Si pensáramos, por ejemplo, en una enfermedad tipo BK, se afecta un poco más lo que es la parte iliocecal, un poco más de ascendente, las úlceras también pueden aparecer, pero generalmente están más allí y no en transverso y descendente. Y obviamente el neoplásico en el momento que se planteó no es la forma de presentación. Si pensamos en la estirpe adenocarcinoma como el clásico, que se presenta como una lesión única, en general vegetante, ulcerada, friable, inclusive que hasta puede estenosar el colon. Pero esto era realmente una afectación parcheada, en la cual llamaba un poco la atención lo transmural, generando unas úlceras importantes. Y bueno, y un sangrado también acompañante. Por lo tanto, eh, con esos planteos un poco abrir el panorama. Nos quedaba también la duda de que, bueno, cuando se despierta el paciente uno le pregunta si no toma AINES, porque los AINES sabemos que pueden afectar cualquier parte del tubo digestivo, inclusive el colon. Hemos visto ulceraciones muy grandes provocadas por AINES. Que generalmente no son úlceras tan profundas y localizadas, sino que generan como úlceras más cicatrizales, que te pueden llegar a estenosar la luz, y no tan activas, así, no parecía tampoco la presentación. Así que bueno, a tomar biopsias y esperar un poco, cuidados como cualquier úlcera o cualquier mucosa que está muy friable, tratar de tomar bien de los bordes de la úlcera, de no apoyar demasiado la pinza, porque al apoyar la pinza tomamos una extensión de mucosa más grande y se puede producir una perforación en una mucosa que ya está alterada. Y no mucha cosa más. Y creo que le pedí también que buscaran inclusiones citoplasmáticas por el citomegalo. Y bueno, para BK no le saqué porque ya no sería la topografía, sino se manda también a la lucha. Pero creo que por ahí irían un poco los planteos. Y bueno, y también puede haber otros. No sé, estoy abierto a si alguien más tiene alguna opinión. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más a la endoscopía. Sin duda, cuando leímos la endoscopía,
seguíamos con unas cuantas dudas diagnósticas. Se nos planteó también la duda de si estas úlceras, bueno, se alejaba el planteo de una enfermedad inflamatoria de alguna manera. Aparecía un poco el tema de los antiinflamatorios no esteroideos, no tenía historia de ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a ver la siguiente porque ahí ya tenemos el resultado de la primera anatomía patológica. La anatomía patológica de esta colonoscopía muestra una mucosa de transverso y descendente con signos de colitis aguda, con erosión, cambios reactivos del epitelio y fibrohialinización focal. Y acá, en una primera instancia, contamos con la doctora Gabriela Hualco y me gustaría preguntarte, Gabriela, ¿qué podés decirnos de esta primera anatomía? No tenemos muchos elementos para plantear un diagnóstico, pero con respecto a esa fibrohialinización focal, ¿esa fibrohialinización la podemos esperar, puede ser esperable en una colitis aguda o nos está hablando de algo subyacente a la colitis? Está muteada, Gabriela. Sí, sí, perdón, Ahora perdón. sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. No sé si tenés las imágenes de la anatomía, pero Sí, vamos a pasar la es un caso, siguiente. sí, porque es más fácil Sí, explicarlo obvio, ahí cuando va. uno lo está Tenemos dos viendo, ¿no? imágenes. No, lo primero que nosotros notamos es que la muestra era muy buena, eran muchos fragmentos y sobre todo que era heterogénea. Y eso ya nos aleja de unas cuantas, de unos cuantos diagnósticos, digamos. Tenía elementos de colitis porque como se ve ahí hay fragmentos que tienen un color bien azul y la colitis se define por la presencia de infiltrado inflamatorio crónico, linfoplasmocitario, que generalmente da ese color azul, pero tenía áreas de edema más claras, áreas de hemorragia y exudado fibrino leucocitario que indicaba un componente agudo, o sea que tenía una colitis aguda. En referencia a lo que vos me estás preguntando de la fibrohialinización, nosotros pensamos o planteamos que es un elemento más de injuria crónica. O sea que esta paciente tenía elementos de una colitis crónica, digamos, no enfermedad inflamatoria intestinal, sino una colitis crónica genérica, digamos, y elementos sobreagregados agudos. Entonces empezamos a ver qué elementos, las úlceras, la necrosis, las costras, todo esto nos hablaba de agudo. Pero a su vez, la fibrohialinización esa, que ahora te explicamos un poco de qué se trata, se acompañaba de microcriptas y de trombos, microtrombos hialinos. Y eso nos inclinaba a que esto tenía una fisiopatología o una causa isquémica. Pero por otro lado, a su vez también está en la descripción la presencia de bastantes cuerpos apoptóticos o restos apoptóticos y un aumento de los eosinófilos. Te Y paso eso, perdón, Gabriela, te paso la siguiente, así podés mostrar sí, 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 por favor. ¿Podemos pasar la siguiente, Carlitos? Sí, Y la esa otra. es, bueno, ahí es la parte más edematosa que tiene el componente agudo, digamos, y en la siguiente, bueno, y tiene las microcriptas. Y ahí tenemos un componente bien agudo del lado izquierdo con el exudado fibrino leucocitario y del lado derecho esa fibrohialinización estromal de la lámina propia, que decíamos, nos hablaba de una injuria que ya tenía un cierto tiempo. A su vez, tenía las microcriptas, que también se ven en la isquemia, apoptosis y eosinófilos aumentados, que eso se ve más en las toxicidades, o sea, fármacos u otro tipo de tóxicos. Entonces, en una paciente que tenía un antecedente de cáncer de mama que no sabíamos en realidad con qué se estaba tratando, nosotros planteamos como primeras opciones una causa isquémica o una causa medicamentosa. Cuando uno plantea una causa isquémica en una paciente que tiene elementos agudos y elementos ya evolucionados, realmente tiene que
plantearse etiologías. Dentro de las que nosotros nos planteamos fue una vasculitis o una cosa autoinmune, y fuimos a mirar los vasos, y no tenía ningún tipo de inflamación de tipo vasculítico. Por eso, bueno, dejamos el informe abierto. Con respecto a la pregunta de la fibrohialinización, es importante destacar, porque respecto después al diagnóstico al que se llegó, ¿no? Que no quiero adelantarme, pero Sí, vamos es a un avanzar. conjunto de fibras de colágeno que se funden un poco entre sí, pero están mezcladas con células, con una celularidad que es la que está produciendo ese colágeno. Y eso, si uno tiene dudas respecto a que se trata de colágeno, le hicimos un tricrómico que mostró una expresión bien azul brillante, que es la positividad que muestran las fibras de colágeno. Entonces, no vimos un depósito amorfo, eosinófilo, acelular, como bueno, como después vamos a seguir comentando, digamos. No sé si Bien. queda, si queda Bien, claro claro. La eso. pregunta de la vasculitis que nos lo habían hecho, creo que de alguna manera es una de las preguntas que hicieron, la respondiste ahora, Gabriela. No había elementos de vasculitis a nivel de la biopsia, ¿verdad? No, sí, la biopsia era una biopsia de mucosa, solo tenía poca representación de musculares, o sea, superficial, Eso, pero en lo que esa era la veíamos pregunta no que te había quería elementos. hacer ahora. Si Claro, el tema de que la biopsia fuera superficial influye en lo que puedas estar viendo. O claro, sea, claro, lógico, lógico, y en este tipo de enfermedades, como después vamos a ver, a veces la afectación es más de su mucosa o cosa. más de muscular. Pero Bien. bueno, Bueno, vamos a avanzar un vasculitis poquito lo entonces. buscamos y no había. El tema fue que al momento con esta paciente, entonces, para recapitular un poquito, nos encontramos con esta paciente con su cuadro de diarrea prolongada, sangre, dolor, con una endoscopía que nos ha mostrado esas úlceras con ese aspecto de transmurales profundas con coágulos, con una anatomía patológica que nos muestra elementos de cronicidad y con elementos que no nos terminaban de convencer y no nos terminaban de cerrar acá, como era, como dijo Pilar y Jimena, esa macrocitosis que no lo vemos en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, esa macrocitosis y sobre todo esa disociación clara entre una velocidad de eritrosedimentación de 120 y una PCR de 2. Eso claramente era una disociación y eso nos hizo plantear mucho y algo que en un primer momento, que no lo venimos hablando, pero que era también ese toque renal, donde había un aumento de azoemia y creatininemia, que en un primer momento se podía haber interpretado como una falla prerrenal en el contexto de una colitis aguda, pero que en todo esto uno también debía prestarle atención, por lo cual hicimos una consulta con hematólogo. Y bueno, para sorpresa nuestra, la hematóloga solicitó un mielograma y el mielograma mostró una médula ósea con una hipoplasia granular a predominio maduro, con una infiltración de un 54,4% de células plasmáticas compatible con una gamapatía monoclonal de tipo mieloma. Bueno, temas está decir la sorpresa que nos causó el resultado de este resultado a los gastroenterólogos. Mi pregunta primero viene ahora sí para la hematóloga, para la doctora Mariana Estevenazzi, y es, así como a nosotros nos causó esta sorpresa, Mariana, mi pregunta es, ¿con qué frecuencia ustedes ven una afectación extramedular en los mielomas? Y si la afectación extramedular, ¿cuándo la ven a nivel digestivo, por ejemplo? Eso por un lado. Bueno, primero eso. Perfecto. Bueno, en principio, en primer lugar, agradecerles a todos y buenas tardes. Y es un caso súper interesante, la verdad que estaríamos varias horas porque hay muchos puntos, estaría también bueno ver cuál fue el punto de que hematología fue a investigar directamente a la médula. Yo acá tengo, no la viví esta paciente y no sé si el mielograma fue por algún estudio anterior, dígase un proteinograma electroforético o
ir directamente a la médula por esa anemia que presentaba en concomitancia con esa insuficiencia renal y que bueno, nosotros siempre que tenemos anemia, insuficiencia renal, se nos prende la alarma de la posibilidad de una gamapatía monoclonal. Pero hay que decir también que esta paciente tenía ese antecedente de cáncer de mama con radioterapia, quimioterapia, entonces un poco por ahí a veces la macrocitosis puede verse también en lo que son las insuficiencias medulares, en los síndromes mielodisplásicos. Quizás fue por ahí que fueron directamente a la médula o como les mencionaba, en vistas a otros estudios que se solicitaron, como un PEF, etcétera, por la insuficiencia renal, parte de la valoración lo llevó a ir a la médula ósea. Bueno, concretando ahora sí, en el caso del mieloma múltiple, claramente deben de haber o un hallazgo también, o bueno, encontrar en el pico monoclonal u otras alteraciones. La gamapatía monoclonal de este tipo mieloma múltiple raramente lo vemos con una afectación extramedular, más allá de lo que son las alteraciones CRAB, que es, ¿no? Como la hipercalcemia, la insuficiencia renal, pero bueno, es parte del daño orgánico, y las alteraciones óseas, por supuesto, la anemia, ¿no? En algunas veces hemos tenido y tenemos pacientes, ya sea al debut o en recaídas, plasmocitomas, que pueden ser plasmocitomas óseos o extramedulares, que en algunos pacientes incluso con compromiso intestinal, que es más raro, pero bueno, lo hemos tenido. Y bueno, y después otras alteraciones, que es lo que van a comentar ahora, que fue el diagnóstico posterior, que es, no sé si quieren que ya lo comente, pero En realidad, este, sí, ahora un poquito la Ah, pregunta venía para ti y para las gastroenterólogas, porque cuando nosotros nos enfrentamos a lo de mieloma, Jimena y yo, que éramos las pacientes que la estábamos tratando, nos preguntamos, bueno, ¿cómo unimos ahora todo esto con esas úlceras de colon? Entonces, ahí, bueno, empezamos a buscar un poquito cuál podía ser la causa de estas úlceras colónicas en un mieloma múltiple. Y no sé, Jime, a ver si querés tú y bueno, y Mariana un poquito contar cuáles son las opciones que encontramos en un mieloma múltiple para tener ese compromiso a nivel colónico. Bueno, como dice Susana, la verdad que obviamente fue una gran sorpresa lo que encontramos y lo siguiente fue pensar, bueno, cómo se relaciona esto. Este, y bueno, y nos fuimos a leer, obviamente, y lo que encontramos fue varias posibilidades, ¿no? Una, como hablaba la doctora Stevenazzi, la posibilidad de una infiltración, que la primera biopsia no había visto nada como muy orientador. Obviamente, seguramente frente ya al diagnóstico instituido se pueden hacer seguramente muchas otras técnicas y ya nos lo podrá decir la anatomopatóloga, pero bueno, no había grandes hallazgos en ese sentido, entonces había que buscar algunas otras causas. Sí, frente a una paciente, lo que encontramos que es que sí, frente a una paciente con un mieloma múltiple, bueno, la parte infecciosa sí tomaba bastante más relevancia, pero también había sido buscada. Entonces, también se alejaba un poquito, aunque podíamos seguir planteándonos y buscando causas un poquito más de inmunocompromiso, etcétera. Y lo otro que se hablaba en la literatura era la amiloidosis secundaria al mieloma múltiple, el depósito de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas que se pueden producir a nivel de muchos parénquimas y que en alguno de esos casos puede ser a nivel intestinal y que lo que tiene esto, ¿verdad?, es que tienen un método de confirmación que es bastante específico y bastante propio y si se encuentra es diagnóstico, que es el uso del rojo Congo para encontrar el material amiloide. Entonces, bueno, por ahí iban las cuestiones, ¿verdad? Bueno, exacto. Gracias, Jime. Bueno, fue lo que hicimos. Solicitamos, hablamos con Gabriela, le pedimos a ver si había posibilidad de hacer un rojo Congo. Realizamos, Gabriela realizó el rojo Congo y bueno,
efectivamente el rojo Congo confirma la presencia de sustancia amiloide en la mucosa colónica. Así que de alguna manera ahora sí, Mariana, la pregunta es, confirmamos entonces la presencia de una amiloidosis colónica en este mieloma. Sí, una cosa importante es que nosotros primero vimos la grasa abdominal, Sí, que fue donde realmente se vio claramente los depósitos de amiloide con la birrefringencia verde. Luego se hizo en la biopsia de colon y realmente era muy sutil la positividad, sobre todo alrededor de algunas estructuras vasculares, como ahí ¿podemos se ve pasar en la esa flecha. próxima? Ah, esa. Es, Bien. esa es la estructura vascular, que ahí sí tenemos como un engrosamiento apenas de la pared, que no sé si lo llegan a apreciar, con un depósito amorfo, que con el dato, digamos, ahora de la clínica y con la biopsia de grasa abdominal extremadamente positiva, bueno, fuimos específicamente a Pasamos la buscar siguiente, ahí por favor. y ahí está. Eso es la biopsia de la grasa abdominal que se coloreó con el rojo Congo, como decía Jimena, y eso se observa con un microscopio de luz polarizada y se observa da una birrefringencia verde, porque las fibrillas de amiloide, bueno, tienen una determinada alteración, y eso es diagnóstico de depósito de amiloide, no del tipo, pero del depósito. En el contexto de esta paciente ya el tipo es bastante claro. Bien. Pero ahí fuimos a ver la biopsia de colon y realmente en esos vasitos había unas líneas muy sutiles bueno, que tendríamos que haberlas visto tal vez de entrada, pero bueno, realmente no pensamos en amiloide, pensamos en un patrón isquémico y no pudimos determinar mucho la causa. Y en aquel momento también hicimos una revisión de la literatura y, y bueno, encontramos algunos artículos que hablaban de que el tamoxifeno podía presentarse raramente con una expresión así, colónica, aguda, digamos, más. Y eso nos llevó a preguntar, bueno, a conversarlo ahí con Susana, que consultó a un oncólogo experto que ve muchas pacientes y que nunca había visto ni había sentido el reporte. Entonces, bueno, nos quedamos que con lo medicamentoso no teníamos muchos elementos, ¿no? Y finalmente resultó que, bueno, que tenía esas alteraciones, ese Bien. compromiso vascular en la mucosa que era mínimo, pero si tuviéramos una representación mayor, una biopsia con presencia de submucosa e incluso la tomografía que mostraba un engrosamiento parietal a nivel de, creo que de recto o de sigmoides, también explicaría que los depósitos son más comunes, no tanto en la submucosa principalmente, como también puede ser en la capa muscular del intestino. Bien. Entonces, realmente fue un caso Gracias, desafiante. Gabriela, sin duda. Mariana, para terminar, porque si no nos vamos a quedar cortos de tiempo, te quiero hacer una última preguntita y es si el hecho de esta forma de presentación modifica el pronóstico o el tratamiento de esta paciente y si la presencia de esta amiloidosis te obliga o te sugiere buscar amiloide en otros órganos. Bueno, hay que decir que la otra manifestación es justamente la amiloidosis a cadenas ligeras, que es la amiloidosis AL, que los mielomas pueden tener entre un 15-20% de posibilidad y que no es tan frecuente, pero bueno, hay que pensarla, sobre todo en los mielomas de tipo a cadenas ligeras lambda. Y hay como situaciones de alarma que uno tiene que ver. Bueno, en este caso estaba la diarrea, que a veces puede ser una forma de presentación gastrointestinal, que en realidad se han visto como en un 15 a 20% de los casos. Hemos tenido pacientes con manifestaciones, con algunas diarreas, con disfagia. Hay que recordar también que a veces pueden tener alteración autonómica, también puede con manifestaciones a nivel digestivo y que la biopsia le dé negativa porque no sea por amiloidosis intestinal por depósito. Lo que tienen los hematólogos, bueno, tenemos que estar alertados. En este caso, creo que era importante ver la parte renal
porque tiene yo no sé, esa hipoalbuminemia, si era por la diarrea crónica o tenía un síndrome nefrótico o pérdidas urinarias, porque podría tener compromiso renal, que es bastante Bien. frecuente. Y la otra posibilidad es el compromiso, bueno, cardíaco, que le puede sellar el pronóstico y también complicar en lo que es la posibilidad de ser candidata a trasplante. Y bueno, ahí es importante el ecocardio, el electro, etcétera. Y a nivel hepático, a veces nosotros miramos el funcional hepático como también una bandera roja, es cuando los pacientes tienen fosfatasa alcalina elevada. En este paciente había como algunas situaciones que podrían plantearse y bueno, si no hay nada que nos oriente, igualmente o sí, como era en este caso, vamos a la grasa parda, a la grasa abdominal como sitio de punción más rápido y directo, pero bueno, pueden ser otros lugares. A nivel colónico es bastante más raro, pero se ha visto. Incluso, bueno, algunas veces se ha biopsiado hasta el recto o las glándulas salivares. Hemos tenido que biopsiar el corazón, bueno, riñón, y en este caso se llegó, pero es una afectación que a priori no cambia demasiado la conducta. El pronóstico siempre es un poquito más peor, digamos, por las posibilidades y las complicaciones, pero el tratamiento estrictamente para el mieloma con amiloidosis, si no tiene compromiso cardíaco y es candidata a trasplante, que por edad sí no tiene mayores comorbilidades, habría que hacer un tratamiento, bueno, de los estándares con inhibidores de proteosomas, con bortezomib, que es fundamental para los pacientes que tienen compromiso con amiloide, generalmente usamos cibordexa, que es con ciclofosfamida y dexametasona, e idealmente, si fuese posible, pero bueno, en nuestro medio hay que ir por recurso de amparo con daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38, para después llevarlo a un autotrasplante. Eso sería un poco Muchas gracias. de Muchas nada. gracias a todos. Por razones de tiempo, vamos a tratar de contestar las preguntas por chat y así podemos dar comienzo al segundo caso, ¿sí? Gracias a todos por la presencia en este caso. Bueno, me toca a mí presentar el segundo caso. Siguiente. Se trata de una mujer de 34 años que no tenía antecedentes familiares relevantes a destacar, no había historia de autoinmunidad de la familia ni tampoco en su historia personal. Había sido apendicectomizada en la niñez y lo que sí relataba era una historia de infecciones respiratorias altas y bajas que habían sido recurrentes a lo largo de su vida, que habían iniciado en la niñez, con 2 a 3 neumonias anuales, otitis a repetición y había sido intervenida por una sinusitis crónica en el 2009 con un drenaje facial. Desde el punto de vista ginecobstétrico, la paciente refería una menarca a los 14 años, con 3 gestas, un aborto espontáneo y 2 partos vaginales. La señora tenía una historia de diarrea crónica que había motivado su consulta incluso en otro centro asistencial, desde la adolescencia, casi niñez-adolescencia, con 2 a 3 deposiciones por día, que cuando estaba en momentos de mayor tasa de diarrea subía a 5 a 7 deposiciones por día, con unas características materia líquida y espumosa, asociado a un dolor cólico abdominal difuso y distensión abdominal. Al momento del examen físico se constataba una señora con una talla de 1,53, con un peso de 51 kilos y una anemia clínica. Siguiente. La paciente ya fue derivada con algunos estudios, de los cuales se destacaba una anemia con una hemoglobina de 10,8, una anemia con características de ser microcítica, con un volumen corpuscular medio de 75 y con una alteración a nivel del metabolismo férrico característico de la ferropenia. Las dosificaciones tanto de ácido fólico como de vitamina B12 eran normales y los glóbulos blancos y las plaquetas también estaban en rango. Concurría con un estudio para enfermedad celíaca con anticuerpos de tipo antitransglutaminasa de tipo IgA que eran negativos, pero lo que sí evidenciaba era un déficit de inmunoglobulina A con un valor de 6. Otro elemento que nos llamó la atención venía con un proteinograma electroforético que mostraba proteínas totales de 3 con una hipoalbuminemia
y destacaba la presencia de disminución de alfa 1, alfa 2, beta y sobre todo una agamaglobulinemia. Siguiente. A mí me gustaría entonces en esta paciente de 34 años que viene con esta historia de una diarrea crónica de años de evolución, una diarrea que asociaba parte de distensión abdominal, un poco de dolor abdominal. En esta situación voy a empezar con Jimena, que es la especialista de gastroenterología. Me gustaría ver un poco qué planteos clínicos habrías hecho ahí, Jime, en esta paciente joven con una diarrea crónica, con un anticuerpo antitransglutaminasa negativo, pero que asociaba a su vez un déficit de inmunoglobulina A. Bueno, planteándonos otra vez, ¿no? Un poco desde el punto de vista clínico, yo creo que estamos frente a una paciente de 34 años sin antecedentes a destacar que pudieran guiarnos, perdón, sin antecedentes, salvo el de las infecciones respiratorias a repetición, o sea, por un terreno eh, proclive a las infecciones y una historia de diarrea crónica que lo que sí no teníamos era como una diarrea francamente alta ni baja, era un poquito intrincada, como suele suceder en muchos de los pacientes que vemos, ¿verdad? Y sí asociada a un dolor abdominal difuso, lo que quizá nos podía poner en la pista más del intestino delgado, ¿no? Siempre como tratando, habiendo tantas causas para un cuadro como este, bueno, como tratar de guiarnos, entonces ese dolor abdominal difuso podía hacernos pensar en intestino delgado, eh, asociaba distensión. Era una paciente que según lo que veíamos era una paciente con baja talla, lo que nos hablaba quizá de alguna cosa que venía desde la infancia, no calculando hacia ojo el índice de masa corporal, no era, en realidad no era tan menor frente a su, sobre todo su baja talla. Y bueno, y acompañado ya por paraclínica que nos ayudaba, una anemia ferropénica, sin déficit de ácido fólico, ¿verdad? Pero bueno, con una ferropenia franca. Y así como hablábamos en la vez anterior de ese BCM elevado, el TTG negativo con una IgA baja no es realmente infrecuente en nosotros de verlo. Sí era una IgA realmente baja, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero es frecuente ver IgAs en el border, que dudás, pero una IgA de 6 para un normal de 70 es mucho y llama poderosamente la atención esa agamaglobulinemia, ¿no? Pero de Jime, todas, ¿tú sí, hubieras planteado que esto pudiera ser una enfermedad celíaca dentro de las que tienen el déficit de IgA sí, asociado, que se ve con mayor sí. frecuencia como lo contamos y lo enseñamos siempre? Sí, yo creo que el primer planteo era una enfermedad celíaca con una IgA baja, o sea que no estábamos viendo la serología, por decirlo clásica, y creo que eventualmente, y quizá es un poquito por desviación, pero bueno, creo que era planteable también una enfermedad inflamatoria, porque era una paciente con una diarrea crónica, con un dolor abdominal, con un probable retraso del crecimiento en la infancia. Entonces, pero, o sea, sin duda después, ¿no? A posteriori. Creo que el primer planteo era una enfermedad celíaca con una serología negativa. Mariana, ¿tú qué opinás en esta paciente que más allá de un déficit de IgA había una agamaglobulinemia? ¿Ustedes nos orienta algo más allá de que después podamos analizar un poco mejor los síntomas y los antecedentes de la señora? Pero en estos contextos, ¿no? Encontrar, la verdad que a mí me llamó poderosamente la atención, incluso para hacer una celíaca, encontrar gamma globulina cero. ¿Eso a ti te orientaba a algo? ¿Uno piensa en algo? ¿En qué tenemos que abrir un poco la cabeza? Claro, sí, creo que la historia personal y familiar incluso es súper importante que ella la tenía, la historia personal, pero siempre, bueno, Cecilia Montenegro desde el laboratorio, que también sabe, está en este tema, dice que siempre cuando uno tiene un déficit de IgA, como laboratorio reflejo debemos ir a solicitar las otras inmunoglobulinas porque podemos dejar de lado lo que son otras inmunodeficiencias primarias en este caso, más allá del déficit de IgA, que es de la inmunodeficiencia primaria más frecuente.
se encuentra esa situación como se vio. Y lo que es interesante ver en la historia es que no tenía antecedentes como de causas como para explicar una inmunodeficiencia o una hipogammaglobulinemia secundaria, porque no tenía tratamientos de ningún tipo, ni HIV, ni nada. Entonces, en este caso, porque nosotros podemos ver esta situación a veces en mieloma múltiple, en otras patologías o en tratamientos. O sea, creo que sí. Y como decía Ximena, cuando tenemos un déficit de IgA menor de 7, ya nos orienta claramente que tiene un déficit aislado de IgA o una pan-hipogammaglobulinemia como se vio. Y bueno, no sé si después quieren como avanzar un poco en lo que es los ¿Y criterios diagnósticos para cómo esto. avanzarías en el diagnóstico entonces en esta paciente? Pongamos la diapositiva de la pregunta, por favor. ¿Cómo Bueno. avanzarían? ¿Solicitarían algo más? Porque estamos con esta señora que tenemos por el momento, este laboratorio. ¿Qué más pedirían como para irnos un poco orientando a las posibilidades entonces que empezás a plantear tú, Mariana? Por eso, sí, creo que la historia de las infecciones ya nos orientaba, bueno, la diarrea esa crónica, la anemia, etcétera. Dado esta situación, siempre queda esa duda de la enfermedad celíaca, que a veces puede coadyuvar o de ser directamente una inmunodeficiencia primaria que tiene como una celiaquía-like en realidad. Entonces, es eso, reflejamente debemos pedir la dosificación de inmunoglobulinas. Lo ideal es pedir las cuatro, la IgG, la IgA, la IgM y la IgE, porque pueden haber síndromes con IgE elevada. Y bueno, el proteinograma electroforético claramente que mostró esa hipogama. Con la dosificación ya ahí se evalúa si tenemos que tener por lo menos la IgG para ir a lo que es las otras más frecuentes después de la déficit IgA, el déficit de inmunoglobulina G, con menos de 2 desvíos estándar según la edad y en 2 determinaciones. Y los nuevos criterios de los expertos del 2014 ahora plantean que al menos tenés que tener asociado el déficit de IgM también. Y bueno, en esta paciente tenía, no sé si ya lo mostraron, pero Vamos a ese tenía resultado. Vamos a ese resultado ahora, Yo Mariana. creo que, En la yo creo que siguiente, sí, Jimé. No, yo creo que paralelamente a eso, seguramente nosotros como gastroenterólogos hubiéramos ido ya a una endoscopía, ¿no? Porque con ese estudio de esa diarrea en un paciente con una serología que no es, o sea, quizá podríamos haber pedido alguna serología si hubiéramos creído que solo es un déficit de IgA, una serología IgG, igual hubiéramos ido muy probablemente a una endoscopía con biopsias, ¿no? Perfecto, Jimé. Sí, nosotros solicitamos en forma bastante paralela y conjunta, completamos la valoración de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M y encontramos déficit de las tres, de IgA, IgG e IgM. También, obviamente, que en el contexto de una diarrea crónica con una paciente que aparte tenía un déficit de IgA, indagamos un poco más en la búsqueda de algún otro tipo de gérmenes asociados. Se solicitaron coproparasitarios seriados que fueron negativos y coprocultivos que fueron negativos. Y como decía Jimena, avanzamos también en la solicitud de una endoscopía digestiva alta siguiente, que mostró esta característica afectación circunferencial y difusa con una mucosa nodular a nivel de la segunda porción de duodeno, que cuando se hizo magnificación y NBI mostró una atrofia vellositaria y que se confirmó la anatomía patológica, además de la atrofia vellositaria, la coexistencia de una infección por Giardia. Se solicitó también una colonoscopía con ilioscopía que mostró un aspecto nodular en el ilion distal y la anatomía patológica a nivel de ilion confirmó la presencia de una hiperplasia nodular linfoide. Ahí le quería pasar un poco entonces en este hallazgo tan característico, pero a su vez tan raro para nosotros, Joaquín, un poco tu opinión de en qué cosas pensamos o en qué cosas plantearías tú frente a una mucosa nodular con estas características de ser tan extensa, donde vemos allí los pliegues a nivel de la segunda porción del duodeno, pero con una mucosa totalmente sustituida en forma nodular. ¿Qué opinión te merece esto? Sí,
Obviamente es sumamente raro, ¿no? Es más, mostrás la foto y al pasarle decís a alguien, este es el ilion terminal o el duodeno, y no sé si se da cuenta, porque en pacientes jóvenes es muy frecuente entrar al ilion y ver este tipo de mucosa con una hiperplasia linfoide, eh, y es completamente benigno, ¿no? No ocurre ya en pacientes más avanzados, pero cuando uno entra al duodeno y ve esta imagen, sí llama la atención, porque esto no es lo que uno espera encontrar, ni tampoco con esta historia que están planteando, que uno lo que piensa encontrar es justamente que acá hay que hubiera algo de mala absorción, entonces va a buscar que los pliegues están disminuidos, obviamente en número, en altura, que tiene un festoneado, bueno, todas las características atróficas que conocemos, pero no como esta especie de proliferación de hiperplasia linfoide. Qué bueno que está un poco descrita también en muchos casos en los cuales haya una atrofia, sea de la causa que fuere, ¿no? Sea una enfermedad celíaca, sea un Crohn, HIV, Giardia, lo que sea, como una hiperplasia, una proliferación del tejido linfoide reactivo a esa atrofia, ¿no? Pero bueno, también no es específico de nada. También se ve, por ejemplo, en algunos linfomas, por ejemplo, el asociado a mucosas, el linfoma malta asociado a Helicobacter pylori también se puede ver. Este, pero no mucha cosa más se me ocurre, digamos, no lo he visto con frecuencia, soy sincero, así que no tengo mucha más idea de qué más podría corresponder más allá de cualquier otra, de la lista de atrofia cualquiera, y que sea esto una proliferación de tejido linfoide reactivo a cualquiera de esas Yo causas, creo, ¿no? Joaquín, que acá lo importante también es tener presente que esto podría llegar a ser un linfoma, por ejemplo. Sí, podría ser, sí. Perfecto. Bueno, me gustaría ahora, creo que ahora ya está bastante develado el diagnóstico en esta situación. Jime, un poco quisieras como un cierre de lo que sería la clínica en esta paciente para el diagnóstico, el hallazgo de inmunoglobulinas tan descendidas y bueno, y ponerle nombre definitivamente a esta paciente que motivó que nos hiciera hasta un ángel de color violeta, si no tengo mal recuerdo, cuando le pusimos el diagnóstico. Eh, sí, bueno, en este caso la realidad es que nos encontramos frente a una paciente que es una enfermedad poco frecuente, pero que la presentación era la clásica, digamos, de esta patología, ¿no? A diferencia de lo que vimos en el otro caso, de repente, es una paciente con un antecedente de infecciones respiratorias a repetición, que empieza con cuadros digestivos, y que en la diarrea de estos cuadros es compleja la etiología de esto, que suele haber infecciones por varios agentes, pero la Giardia lamblia es una de las más frecuentes. Creo que es de interés, que para mí me quedó resonando después toda la vida. Los coprocultivos, los coproparasitarios nos dieron siempre negativos y lo encontramos en la biopsia, ¿no? La importancia de repetir el coproparasitario y aún así, bueno, tienen una sensibilidad que de repente no es el 100%, pero además puede haber una atrofia vellositaria, o sea, estos son trastornos inmunitarios, entonces puede haber una enfermedad celíaca-like, si yo no mal recuerdo, y eso Gabriela nos puede ayudar, pero en este caso, por ejemplo, había atrofia que podía estar vinculada con muchas cosas, pero si no mal recuerdo, no había hiperplasia críptica, y no me acuerdo si había linfocitosis, como un poquito diferente a lo que se suele ver en la enfermedad celíaca clásica. Y lo que también está descrito es que los trastornos intestinales que están vinculados con esto son de difícil manejo, son de más difícil manejo que las infecciones, que ahora seguramente la hematóloga lo vaya a charlar un poquito más. Y lo otro importante, ¿no?, que dijo Joaquín, es que esto podía ser un linfoma y en realidad en estas personas también se ve el linfoma. Entonces era de suma importancia saber si estábamos frente a un linfoma en una paciente que tenía criterios como para hacer un diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria y en este caso una inmunodeficiencia variable común, ¿no?
Perfecto, Jime. Con el diagnóstico puesto arriba de la mesa, inmunodeficiencia variable común, me gustaría pasarle la pelota un poco a la patóloga a ver su opinión respecto a los hallazgos. ¿Hay algún elemento característico o algo para diferenciar lo que sería la enfermedad celíaca de la inmunodeficiencia como un variable desde el punto de vista histológico? ¿Podrían coexistir las dos? Nosotros en Uruguay tenemos una alta prevalencia de enfermedad celíaca con valores que estimamos similares a los reportados en el mundo del 1%. Nos quedamos tranquilas que esto es solamente una inmunodeficiencia. Esto justificaría avanzar un poco más con algún otro tipo de estudios. Me gustaría un poco tu opinión, Gabriela. Bueno, en el contexto de las inmunodeficiencias, la común variable, por ejemplo, que hemos visto algunos casos, el patrón más clásico, como dijo Mariana, es presentarse como una celíaca-like, pero se puede presentar como una enfermedad inflamatoria intestinal-like, como una colitis linfocítica-like, como si tienen presentaciones de cualquier tipo. En la biopsia, el único elemento realmente que, bueno, además de lo que dijo Jimena recién, que no está descrito si tenía linfocitosis intraepitelial, todo eso, pero que la puede tener perfectamente, es como la patogenia, digamos, la alteración de base que tienen es un déficit en la maduración de las células B que no maduran a plasmocitos y por eso no se producen las inmunoglobulinas. Es en las biopsias la ausencia de células plasmáticas es un indicador muy importante, que no es absolutamente específico, pero que sí es una alerta muy importante. Entonces, cuando uno está siempre evaluando una biopsia de duodeno por una probable enfermedad celíaca, siempre buscamos si hay o no hay plasmocitos o si están disminuidos en una forma consistente, porque ese sería como el indicador más que apoyaría más o que sugeriría más ese diagnóstico en referencia a una enfermedad celíaca. Después la hiperplasia linfoide, que es una hiperplasia folicular que se puede ver en un ganglio linfático, en cualquier órgano que tenga tejido linfoide, es en realidad en el ilion y en el intestino delgado que se llama hiperplasia nodular linfoide por la presentación esa que tiene de múltiples micropólipos que no hay ninguna evidencia de que eso lleve a una transformación maligna. O sea, el riesgo de linfoma de estas pacientes está dado por su enfermedad de base, o sea, su inmunodeficiencia. Pero la hiperplasia linfoide, que en realidad es una hiperplasia folicular, donde los centros germinales crecen y protruyen en la mucosa, no hay una evidencia de que eso sea un elemento previo, digamos, que haya una transformación maligna. Perfecto. Y sí, Bien. Nosotros completamos la evaluación del intestino delgado. Solicitamos, siguiente diapositiva, una cápsula endoscópica, siguiente, que confirmó la presencia, la afectación a lo largo de todo el intestino, del yeyuno y del ilion también, con esas formaciones elevadas sesiles de 0,3 a 1 milímetro. Y Joaquín, no sé si querés hacer algún comentario en particular, pero básicamente nos parecía que respetaba el mismo patrón que habíamos visto en los sectores más proximales, si bien era bastante más importante en los sectores proximales, iba bajando a lo largo del delgado. No sé si querés hacer algún comentario acá o podemos seguir. No, no, no. Creo que es el mismo patrón y no hay mucho más para avanzar, por lo menos desde el punto de vista de la imagen endoscópica. Perfecto. Siguiente, entonces. Nosotros completamos la evaluación de esta paciente en forma, lo primero que hicimos fue apoyarnos en otras especialidades, porque este tipo de patologías, como ustedes saben, tiene afectación de varios órganos, incluido sobre todo la parte hematológica, la parte pleuropulmonar, y solicitamos una tomografía tóraco-abdominal para descartar timoma, una evaluación neumológica que no vio elementos de enfermedad pulmonar crónica, se le solicitó en ese momento una espirometría que fue normal. Hicimos la consulta
con el equipo para la reposición. Y ahí me gustaría un poco la opinión de Mariana respecto a qué tipo de inmunoglobulinas son las que tenemos que aportarle a estos pacientes. Si bien no es algo que lo hacemos los gastroenterólogos, pero me parece que es importante que sepamos que hay que hacer aporte de las inmunoglobulinas y sobre todo cuáles son los elementos que nosotros tenemos en cuenta. Si tenemos que llevar a niveles de rango normal de dosificaciones o tenemos en cuenta más bien los elementos clínicos con mejoría de la disminución de las infecciones respiratorias, la mejoría de los síntomas digestivos. ¿Cuáles serían los elementos entonces a tener en cuenta al momento de la reposición? Me gustaría un poco tu opinión. Sí, bueno, esta paciente es súper interesante, quedó con ese diagnóstico. Hay que decir que tenemos otras herramientas para ir completando los criterios, como la respuesta vacunal, el perfil BIT, como decía Gabriela, sobre los switchados, bueno, etcétera. No nos da el tiempo para seguir con eso. Pero llegar al diagnóstico de que probablemente estamos frente a una inmunodeficiencia común variable, de fenotipo de inmunodeficiencia común variable, porque tengan en cuenta que hoy en día, incluso guiados un poco por la clínica, podemos pedir secuenciación de exoma y determinar alguna alteración genética específica que puede tener importancia en el asesoramiento terapéutico y familiar. Pero bueno, ella tenía ese fenotipo y lo que sí se sabe, bueno, en el caso claramente de estas inmunodeficiencias común variable con déficit severo de IgG, es que tenemos que hacerle el aporte de la inmunoglobulina IgG polivalente o hiperinmune intravenosa o subcutánea en algunos casos. Y la idea es que, bueno, se hace de 0,4, 0,5 gramos kilo mensual, y eso se va regulando según la necesidad del paciente, y se debe hacer como un control de la inmunoglobulina con la dosificación de IgG en el valle, o sea, la dosificación previa a la segunda administración. Lo ideal es mantenerla en rangos de normalidad más de 500, pero en los pacientes que tienen alteraciones, sobre todo respiratorias, justamente vemos ahí el beneficio. Entonces se plantea de tener niveles de más o menos de 800 o más quizás, pero con 800 estaría bien para evitar mayores infecciones respiratorias y las complicaciones que pueden tener, que los pacientes pueden terminar con bronquiectasias importantes e insuficiencia pulmonar, en definitiva. Para la parte digestiva es más complejo porque no hay como un beneficio tan claro. Lo que sí, bueno, es igualmente hay que hacer la administración de la gamma globulina y bueno, y el tratamiento erradicador de los gérmenes, en este caso de la Giardia lamblia. Bueno, ustedes saben perfectamente cómo es el seguimiento y el tratamiento, pero más que nada es eso. Jimena, ¿tú querrías hacer algún comentario al respecto? Porque la realidad es que esta paciente tuvo, si bien ahora la resumimos, porque la idea era contar un caso y llevarnos una idea un poco de qué cosas pensar y qué diagnósticos, abrir un poco la cabeza más allá de la enfermedad celíaca, pero esta paciente sabemos que fue bastante tórpido todo lo que fue su tratamiento una vez que se inició la reposición con gamma globulinas. Me gustaría un poco tu opinión respecto al metronidazol, qué opinión te merece y sobre todo cómo manejarías tú en ese caso, sobre todo en una paciente que nos hacemos diagnóstico de Giardia solamente a través de la biopsia, ¿no? Con la dificultad que tuvimos para mantenerla asintomática desde el punto de vista de las diarreas, que sabemos que nos generó bastantes tratamientos en el medio. Un poco que cuentes esa evolución que es bastante característica de estos pacientes, que no es un paciente habitual con una giardia, es un paciente con una inmunodeficiencia y una giardia asociada. Totalmente, como decíamos y como dijo Mariana, lo infeccioso en ella, por ejemplo, en este caso concreto, se resolvió rápidamente. Ella ya no tenía demasiadas infecciones, pero de todas maneras hubo un cambio radical cuando empezó a recibir las inmunoglobulinas de forma mensual, lo que no sucedió a nivel digestivo y nos hizo pensar en todas estas cosas, ¿no? En si estábamos ya frente a un linfoma, que bueno, se descartó obviamente, en si estábamos frente a una paciente con una enfermedad celíaca like,
le hicimos en algún momento dietas sin gluten, hablando con la paciente, evidentemente, de que no tenía un diagnóstico de enfermedad celíaca, pero que estaba intrincado y demás, y no tuvimos ningún tipo de resultado. Y tuvimos una infección repetida con Giardia. Entonces ahí se usa un poquito, el encare fue un poquito distinto, lo hablamos también con infectología. Los ciclos, si yo no mal recuerdo, corregime Vir, hicimos, bueno, el primer ciclo obviamente lo hicimos con metronidazol, como siempre, pero después adaptamos un poco los ciclos e inclusive en algunos momentos dejábamos como un tratamiento un poco más prolongado. Exacto, estos pacientes en general requieren tratamientos bastante más prolongados, a veces hasta 3 semanas de metronidazol, porque obviamente que no es el paciente que tiene una inmunidad adecuada. Por lo tanto, como concepto, sobre todo, que el metronidazol en estos casos se tiene que usar durante plazos más largos y que incluso haciendo tratamientos reiterados a lo largo de los meses. Nosotros en esta paciente logramos mejoría de los niveles de las inmunoglobulinas, con mejoría de los síntomas digestivos y respiratorios, como les decíamos, con ese tratamiento con metronidazol. Y bueno, y se fue evaluada en forma conjunta con un equipo multidisciplinario, que es lo que hay que hacer en estos casos, tratar de trabajar en equipo y sobre todo comunicarnos, porque nosotros en una primera instancia estábamos más estresadas porque no llegábamos a los niveles de inmunoglobulinas, pero aprendimos muchísimo también con el equipo de hemoterapia que importaban, como decía Mariana, los síntomas, la mejoría de los síntomas de la paciente, más que llevar a los niveles óptimos de inmunoglobulina. Un poco para cerrar este caso, me gustaría que opinaran sobre las complicaciones que tienen estos pacientes. Sabemos que la inmunodeficiencia como un variable predispone al desarrollo de enfermedades neoplásicas, ¿no? Autoinmunes también, y comentarles que desde el punto de vista gastroenterológico, que no sé por qué no me acordé de ponerlo en la diapositiva, pero que sí, esta paciente inicialmente habíamos hecho la búsqueda del Helicobacter pylori porque estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollo de adenocarcinoma gástrico y que el Helicobacter había sido negativo y que es un tema importante a controlar en forma anual en esta población. Me gustaría a modo de cierre, Jimena y Mariana, que hicieran como un breve resumen de las complicaciones a las que están expuestos estos pacientes. No sé si... Bueno, Mariana, adelante. No, desde el punto de vista, bueno, nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos la unidad de inmunodeficiencias primarias y como decía Virginia, es importante trabajar en equipo interdisciplinario y ver todos los polos. Son pacientes muy evolutivos, tenemos una gama de todo tipo y color de errores innatos de la inmunidad, pero específicamente las inmunodeficiencias como variables está eso, la clínica, la resolución de las complicaciones el timing y la dosificación de inmunoglobulinas. Y bueno, y según cada paciente vamos aprendiendo también en qué tenemos que controlar, si tiene diarrea crónica, si tuvo giardia, exactamente lo que se ha comentado anteriormente, tener en cuenta que pueden tener, sí, desarrollar linfomas, citopenias inmunes, incluso tenemos pacientes que han tenido síndrome de Evans, anemia hemolítica y trombocitopenia inmune y después terminan con cuadros como más característicos de infecciones o con linfoproliferación, con algunos con enfermedad más granulomatosa, o sea que son pacientes muy complejos que se abre un abanico enorme. Hoy en día hay como 500 alteraciones genéticas que pueden estar de fondo, y hay que tratar de medio individualizar, incluso hasta estudiar genéticamente. Tenemos una paciente que se hizo el estudio, se vio que tenía un CTLA4, un déficit específico, y tiene un tratamiento que incluso es a veces con inmunosupresores, o incluso trasplante halogénico. Creo que es un amplio abanico para ver, pero desde el punto de vista gastroenterológico es fundamental el seguimiento y bueno, y la colaboración de ustedes. Y a modo de cierre, no sé, Jimena, si querés aportar algo No, más. yo solo decir que de esto que está diciendo, o sea, creo que cada vez más de manifiesto que son pacientes que tienen una alteración tan sistémica que tienen que ser vistos de forma multidisciplinaria, que lo que aprendimos fue que hay que seguirlos mucho porque tienen una enorme
capacidad de desarrollar, por ejemplo, malignidades de más de una topografía. ¿No? Hay que estar atentos al linfoma, pero hay que estar atentos al cáncer gástrico, como tú mismo lo dijiste. Y este tema que menciona, que es que cuando nosotros vimos a esta paciente, en muy pocos años se ha desarrollado mucho la caracterización genética de estos pacientes, que probablemente nos den un poco más una pista de hacia dónde pueden desarrollarse y que eso necesita de la interdisciplinariedad, ¿no? Y a modo de cierre, a mí me parece que esta paciente lo que nos deja como enorme enseñanza es que mantener las cosas aquellas clínicas, que es un buen interrogatorio, es el hilo conductor muchas veces para diagnóstico de enfermedades raras. Esta paciente, el diagnóstico fue porque mientras hacíamos una endoscopía en el Hospital de Clínicas, la colonoscopía de esta señora, y era despierta, conversábamos con la señora y nos contaba toda su historia infecciosa respiratoria. Y ese fue el hilo conductor para el diagnóstico en este caso. Entonces, lo que los invito es a seguir haciendo buenos interrogatorios, buenos exámenes físicos y sobre todo trabajar en equipos multidisciplinarios, que es donde realmente todos nos nutrimos. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer, Un como placer, siempre, como Su, siempre. Gracias a compartir estos dos todos. casos. Gracias a todos. Gracias, Gracias por la gracias. Así que invitación. les damos el cierre, les agradecemos enormemente, bueno, a las invitadas y no sé, Carla o Vivi, quién es que da el cierre de la actividad. Y acá quería Pilar comentar algo y ahora cerramos. Me ha gustado, me han encantado los dos casos y creo que son muy docentes y sobre todo los comentarios de Ximena, de Gabriela y sobre todo la importancia que ha resaltado Mariana sobre el tener unidades de referencia en inmunodeficiencias. Y hoy que trabajo en un hospital grande, en el Hospital La Fe de Valencia, que cubre una población de 600.000 habitantes y tiene 1.000 camas, hay una unidad de referencia de inmunodeficiencias. Hemos diagnosticado hace poco un síndrome IPEX. Y bueno, habéis dicho una cosa fundamental, ¿no? Que es que se debe pensar en ellas. Yo cuando he empezado a ver lo de las infecciones respiratorias de repetición, ya tenía claro lo que iba a ser, porque cuando lo has visto y lo has vivido más de una vez y esos centros que concentran mucha experiencia, pues la verdad es que son magníficos para enfocar bien a estos pacientes que pueden salvar sus vidas, ¿no? Y también me gustaría comentar, porque fue uno de los primeros casos que yo viví, que se puede asociar la inmunodeficiencia como un variable a la enfermedad de Crohn. Y nosotros en el año principios de los 2000, y lo he buscado y lo tenemos publicado en un American Journal del 2006, que fue uno de los primeros casos que tratamos con infliximab. Probablemente ahora no lo hubiéramos hecho, pero había una coexistencia, ahora hubiéramos dado algo más seguro como USTE o Vedo, pero había una coexistencia de las dos enfermedades. El paciente que era de niño había sido diagnosticado de una inmunodeficiencia común variable, con 14 años hizo una enfermedad perianal horrorosa, unas ulceraciones tremendas, todo el colon afecto y pese a que intentamos por 1.000 sitios quitarnos de encima la espina de que fuera una infección sobreañadida, no. Estaba en rango por el tratamiento que llevaba sustitutivo, sus inmunoglobulinas y finalmente fue tratado con infliximab. En aquel momento nos aprobaron 3 dosis, firmaron los padres el uso compasivo, no lo teníamos aún en nuestro país y fue de los primeros casos que tratamos y lo cierto es que respondió perfectamente y con los años he seguido leyendo sobre el tema y hay casos ya descritos de tanto de inmunodeficiencia como variable refractaria que puedes asociar un fármaco del estilo del ustekinumab como de la concomitancia de la inmunodeficiencia común variable con la enfermedad de Crohn, donde sí que puedes también, ahora se recomienda más el ustekinumab por ser más seguro, ¿no? Pero para casos refractarios al tratamiento sustitutivo podemos utilizar la misma medicación que para la enfermedad de Crohn. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, agradecerle a las coordinadoras divinas, como no podía ser de otra manera, Virginia y Susana, espectacular. Agradecerle a Jime, con siempre sus aportes y su visión clínica espectacular.
a Joaquín, a Gabriela, impecable, a Mariana, bueno, realmente un equipo, aprendimos muchísimo, casos complejísimos que, como dice Virginia, hay que trabajarlos en equipo y abrir la cabeza de que puede ser sistémico y que tenemos que salir a veces de nuestro tubo digestivo, que tanto nos cuesta a veces y que tendemos a veces a sobrediagnosticar algunas cosas. Bueno, muchas gracias y recordarles que, avisarles que el sábado 11 de octubre va a ser la segunda actividad acreditada por la Escuela de Graduados y en esta oportunidad va a ser una puesta al día y una actualización sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así que bueno, los esperamos a todos y nuevamente gracias a todos ustedes que nos enseñaron tanto hoy. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. nos vemos. Gracias a Gracias, todos. buenas Bien. noches. Gracias, Chao. chao.